Bueno, vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. Está a cargo del profesor Jorge Fernando Millo, especialista en medicina de emergencia de la UNAM de México y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad del Valle. Eh, El, el derrotero va a ser que Jorge va a dar una ponencia, al final hacemos los comentarios y de los otros profesores o de los residentes o del auditorio virtual. Bueno, empecemos, Jorge. Listo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación al equipo de UCI. Y hoy vamos a ver una asociación que es trauma craneoencefálico más SDRA. No es muy frecuente. De hecho, los estudios que se han hecho son reportes de casos, son estudios pequeños, extrapolación de patologías no relacionadas con la asociación y también son estudios más con base fisiológica, ya que todo lo que hay de evidencia se basa en opiniones de expertos. Por lo tanto, muchas de las intervenciones son bastante controvertidas. Lo que ya sabemos son los manejos por separado del SDRA, del trauma craneoencefálico, de forma aislada, la fisiopatología, la mecánica ventilatoria, los sistemas de neuromonitoreo, que todos y cada uno de ellos ya los hemos hablado previamente y que no ahondaremos en esta charla y pues no tengo ningún conflicto de intereses. Partiendo con la epidemiología, pues nosotros entendemos que esta asociación no es muy frecuente y abarca más o menos el 19% de los pacientes con trauma craneoencefálico. La situación es que al presentarse la mortalidad es muy grande, el deterioro neurológico es mayor, la dependencia, la necesidad de traqueostomía, gastrostomía, dependencias, costos económicos son bastante elevados y esta patología de alguna forma presentan la prevalencia que les acabo de mostrar y una supervivencia que puede variar un centro desde el 30%, otros llegan hasta el 70% y ustedes se dan cuenta en estos metaanálisis que los grupos poblacionales son bastante anchos. Y los estados neurológicos también pueden variar desde estados neurológicos más o menos buenos en un 30% con un ranking de alguna forma menor a 3. Los factores de riesgo para pensar en por trauma craneoencefálico, nosotros tendremos que pensar principalmente en la sepsis de origen pulmonar. Si nosotros tenemos sepsis de origen pulmonar, ya tenemos la causa del SDR en la mayoría de los casos, pero también hay que entender que existen otras medidas como son el paciente que es el paciente masculino, lo que es la falla renal, la hiper
Bueno, lo hicimos ahorita porque acá quedó como... Ya, Era hasta como- espérame, sí. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sigue en modo normal. Ah, ya. El lag. Ah, ya. Conexión de internet No le digo. estable. Listo, ahí, hola. Perfecto. Bien. Bueno, entonces nosotros estábamos comentando que también hay un papel de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Y tiene que ver mucho con los tiempos de estancia, tiempos de estancia en UCI, el uso de medicamentos como ranitidina, el trauma craneoencefálico per se, el trauma de tórax, el uso de sustancias psicoactivas y también la ingesta de barbitúricos. Aquí observamos que estos pacientes presentan la neumonía asociada a la ventilación a partir del 10º día y observan ustedes que la tasa de los pacientes que se egresan fisiopatología, uno entendería, fue neumonía y por eso un SDA. Esa sería como una forma pues sencilla para poderlo explicar. Pero ¿qué pasa cuando existe un trauma craneoencefálico de forma aislada? Entonces vamos a algo que nosotros estamos observando mucho pues en nuestra rotación que tenemos en la UCI Neuro y es en el interplay. El interplay que hay entre cerebro y los demás órganos. En este caso, el interplay que más nos interesaría sería la interacción cerebro-pulmones y cerebro-intestino. Existiendo dos tipos de teorías. La primera teoría se llama teoría del estallido. Esa teoría del estallido consiste en la generación de catecolaminas. Esas catecolaminas lo que van a hacer es aumentar la resistencia vascular periférica y va a haber una redistribución de, digamos, el flujo sanguíneo periférico hacia el pulmonar, lo que va a condicionar daño capilar, aumento del edema hidrostático, de aumento de la presión hidrostática y por lo tanto un edema correspondiente, un edema. Los pacientes pueden cursar con edema pulmonar. Los pacientes también presentan un miocardio que se hicieron aparentemente, hasta lo que se sabe, no habría un papel de un edema pulmonar de origen cardiogénico en esta fisiopatología. Eso es un paciente que nosotros tuvimos en la UCI, paciente con trauma craneoencefálico por herida por proyectil de arma de fuego, que ustedes observan la presencia de balances más neutros. Este es un paciente. Hablamos que en principio cursaría con edema pulmonar, pero a largo plazo, mejor dicho, a partir del tercer o cuarto día, ya se genera el SDRA como tal, dependiendo de la fisiopatología. En este estudio lo que demuestra es lo siguiente. Pacientes se realiza es el análisis proteico del exudado alveolar. Si tiene proteínas muy bajas, correspondería a edema pulmonar, y si tiene proteínas altas, correspondería a una situación relacionada con SDRA. Observamos que ese edema con proteínas bajas se presenta al principio de la patología, pero después de la hora número 15, ya empieza a haber cantidad de proteínas en el exudado alveolar. ¿Qué significa? Si bien la fisiopatología del edema pulmonar se debe a un aumento en la presión hidrostática, lo que me explicaría la presencia de proteínas en ese exudado alveolar ya tiene que ver mucho es con la rotura de la barrera alveolocapilar. Es decir, que hay salida tanto de agua como de proteínas y posiblemente ahí sí estoy ante un SDA ya instaurado, que se presente ya de forma tardía. Y si nosotros nos damos cuenta, los pacientes que tienen edema pulmonar van a tener PAFIs que son buenas, mientras que los pacientes que ya cursarían con SDA ya tendrían PAFIs bastante malas. Entonces, ¿qué hace que haya esa ruptura de la barrera alveolocapilar? La presencia de citoquinas. Y esa presencia de citoquinas viene
de la mano con la teoría del doble hit. El primer hit, la generación de una actividad catecolamínérgica, mientras que el segundo hit es la presencia de citoquinas, y estas citoquinas se vienen por tres razones: por la intubación, la ventilación, la cirugía o la presencia de infecciones, lo que va a hacer que haya una, comillas, tormenta de citoquinas. Y estas citoquinas van de la mano con el estado neurológico. Si ustedes observan, valores altos de citoquinas van a integrar puntajes de Glasgow más bajos. Esas citoquinas pueden tener cursos en pico. Se sube el pico aproximadamente al día 5, y esto va de la mano con los reactantes de la fase aguda, que en este caso, pues ven que es eh, una PCR. Ven un ratico. Vemos también que estas citoquinas son inversamente proporcionales a la PAFI. Este es un estudio que se hizo con pacientes que reciben de donantes cadavéricos. Y entre más alta las citoquinas, pues la mortalidad va a ser mucho mayor. Pero además de esas citoquinas proinflamatorias, también se generan citoquinas antiinflamatorias. Estas citoquinas
¿Ahí me escuchan? ¿Ahí bien, profe? ¿Se escuchan bien ahí? Hola. Hola, hola. Ya. Ya, listo. Entonces, bien, ¿no? Entonces, tercer hit. Pongan atención, pues. Entonces, tercer hit. Los pacientes, entonces, hay un proceso antiinflamatorio y el proceso antiinflamatorio va a generar, pues, producción de bacterias, ¿cierto? En el intestino y estas van a entrar allá. Entonces van a producir bacterias a nivel intestinal y lo que va a ocasionar es que aumente el riesgo tanto de bacteremia como de neumonía. Ese sería el tercer hit. De hecho, este artículo que les estoy mostrando salió hace un par de semanas, en donde explora la integridad intestinal y se ha encontrado que la activación de esta citoquina, que es la citoquina de cadena corta de la miosina, esta citoquina estaría implicada en aumentar la permeabilidad intestinal y la generación de este tipo de complicaciones como bacteremia y neumonía. De hecho, observen aquí de forma literal, dice que en contraste, esta molécula aumenta la permeabilidad pulmonar y también aumenta la mortalidad por neumonía por pseudomonas aeruginosa. Entonces viene una pregunta, ¿será que las neumonías asociadas a ventilador es por cuidado o será que es más bien la fisiopatología inherente de un proceso inflamatorio? Entonces hay un daño de pulmón, de cerebro al pulmón y también del pulmón al cerebro, generando primero encefalopatía hipoxico-isquémica, ámbito que ya lo hemos tratado nosotros los viernes, y por otro lado, aumento en la generación de citoquinas, y estas citoquinas van a empeorar la barrera hematoencefálica. Entonces, lanza citoquinas para un lado, recibe citoquinas por el otro, y todo es un proceso proinflamatorio global donde todos se hacen daño a la vez. La segunda parte de la clase tiene que ver mucho es cuáles son las estrategias ventilatorias. Y todo se basa en este artículo de Chess hace 3 años, donde explora las diferentes estrategias y dice, sí, hay que manejarlo con volúmenes corrientes bajos, como se maneja todos los pacientes, teniendo cuidado con la PCO2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con los volúmenes corrientes en los pacientes neurocríticos? Si nosotros vemos que empezamos a colocar más frecuencias respiratorias, más volúmenes corrientes, más posibilidad de generar SDRA, así como PAFIs bajitas o pacientes que tienen soporte vasopresor. Por otro lado, vemos que estos volúmenes altos también se correlacionan, perdón un ratico, también se van a correlacionar con citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 8, y estos volúmenes altos se correlacionan también con hipoperfusión local, con valores de presión tisular de oxígeno más bajos y relación lactato-piruvato también elevadas, alteradas, que quiere decir que hay hipoperfusión de alguna forma a nivel cerebral. Este artículo es muy bonito porque explora muchísimas proteínas, moléculas proinflamatorias, que ustedes las van a ver aquí, que se correlacionan con volúmenes altos. Por ejemplo, la interleuquina 6, la angiopoyetina 4 y la quemoquina del neutrófilo inductora de citoquinas son las más relevantes. De hecho, en este mapa de calor, ustedes van a observar aquí en esta parte que todas estas moléculas proinflamatorias se asocian a volúmenes altos, mientras que en fibrosis, volúmenes bajos expresan estas moléculas y volúmenes altos expresan estas otras moléculas. De ahí que la definición de SDRA ya se pasa, o sea, ya no es válida cuando el paciente entra en fibrosis, ya que cuando entra en fibrosis, las estrategias ventilatorias de volúmenes corrientes bajitos posiblemente ya no le van a servir. Entonces viene la hipercapnia permisiva que tenemos acá. Como les digo, los estudios son muy limitados y vemos que tener una PCO2 de 50 o de 40, la PIC no cambia, no pasa nada. Aquí observamos que subiendo presiones, subiendo PCO2, van a observar que la oxigenación tisular por PTO2 va a mejorar. Observen ustedes cómo mejora aquí. De hecho, mejoraría
siempre y cuando el paciente se mantenga en la zona de autorregulación. Si el paciente se mantiene en esta zona de autorregulación, la PCO2 puede subir, puede bajar, no puede hacer daño, pero si nosotros vamos más allá que el punto de inflexión hacia la derecha de la curva del Lassen, muy posiblemente subir PCO2 aumentaría el daño cerebral. Es decir, la PCO2 sería benéfica siempre y cuando el paciente autorregule. Si el paciente no autorregula, cuidado que puede generar mayor daño. De hecho, esto lo exploramos la vez pasada y vemos que los valores de CO2 deben ser mantenidos entre 35 y 45. El estudio Enio, bueno, una parte del estudio Enio, empieza a explorar y encontró que todo lo que está debajo de 35, por encima de 45, la mortalidad aumenta dando una gráfica en U. Respecto a la oxigenación, las pendientes de la U pues son un poquito más planas, son más permisivos respecto a la oxigenación. Respecto al PIB, entonces, normalmente uno dice, sube el PIB, aumento la presión de la aurícula derecha, si aumento la presión de la aurícula derecha, disminuyo el retorno venoso y si disminuye el retorno venoso me aumenta el edema cerebral. Por lo tanto, la PIB podría aumentar la presión intracraneal. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto aquí en este estudio brasileño es que al aumentar la PIB, observen ustedes que la presión tisular de oxígeno también aumenta poco a poco. De hecho, aquí arriba tenemos un paciente con PIB de 10, aquí se le sube a 15, y observen que la presión tisular de oxígeno sube de 20 a 29, o sea, mejora la oxigenación tisular, pero ¿qué pasó con la PIB? Se mantiene idéntica. O sea que súbale la PIB, la presión intracraneal no se va a ver modificada. Esto con valores de autorregulación, ya sea MX o los valores de velocidades de flujo, usted le puede estar subiendo PIB y la autorregulación aparentemente se conserva. Hasta aquí uno diría, la PIB no generaría ningún tipo de lesión sobre la presión intracraneal. Ahí viene el pero aquí nos remontamos a los años 70, donde encontramos estudios con perritos y encontraron que a medida que se sube la PIB, la PVC se aumenta de forma lineal. Y quisieron comparar con presión de perfusión cerebral. Y encontraron, y esta es la parte más importante de la clase, y encontraron que a medida que se aumenta la PIB, la presión de perfusión cerebral cae. Sí y solo si la distensibilidad sea mala, en este caso 15. Agarran lo mismo con pacientes, ya con pacientes. Y los dividen en dos grupos. Uno, reclutables, distensibilidad buena. No reclutables, distensibilidad mala. A los pacientes reclutables, usted le colocaba PIB elevada, las presiones arteriales y la presión intracraneal no cambian. Pero en estos pacientes con SDRA que tienen distensibilidades malas, a medida que se subía la PIB, la presión intracraneal se elevaba. Aquí en los punticos blancos representan todos esos pacientes que a medida que se subía la PIB, la presión intracraneal se subía. Y eran pacientes que tenían distensibilidades malas. Por lo tanto, es controvertido el uso de la PIB. ¿Vale? El manejo de la PIB debe ser igual en un paciente con o sin neurotrauma, pero si usted tiene la posibilidad de calcular la presión intracraneal, si usted tiene el chance de evaluar la presión intracraneal, y si esa presión intracraneal se sube una vez, empieza a subir la PIB, por ahí no es, y es mejor bajar las presiones de la vía aérea porque le podríamos inducir un daño. Ese es como el mensaje principal que yo quisiera dar aquí en la clase. Respecto al reclutamiento, el reclutamiento nos enseña otra cosa, que también daña y aumenta la presión intracraneal. Ya no se hace de rutina y observen ustedes que al reclutar un paciente, aquí arriba, aquí tenemos un diámetro de la vaina del nervio óptico en 5.2 y al reclutar sube de 1 a 7, aquí cae la presión de perfusión cerebral y aquí aumenta la PIC, o sea que hace daño. Aumenta la PIC por un lado, pero por otro lado caen las variables de perfusión cerebral por el otro y también inestabiliza hemodinámicamente. Y reclutamiento que se hace con CPAP con presión soporte les va mucho peor que si se hace con PRBC. Es decir, pacientes con reclutamiento pueden hacerse más daño y pueden sí generar más hipertensión intracraneal.
Prono. ¿Los pronamos o no los pronamos? Los suecos dicen, prónelos, no pasa nada, no hay ninguna correlación entre prono y presión de perfusión cerebral o PIC. Los alemanes dicen, cuidado, al pronar los pacientes, la PIC se eleva. Este es un estudio que salió en 2021, donde toma todos los estudios que le pareció conveniente a los investigadores de Critical Care Medicine, donde abarca más o menos 111 pacientes. Y de esos 111 pacientes se encontraron muy pocos estudios en donde el prono sí producía elevación de la presión intracraneal. Esos son los dos estudios. ¿Y qué pasó con los demás? Pues a los demás no se les subió la presión intracraneal porque tenían una clave. ¿Cuál era la clave? Elevar de la cabecera. Entonces, al elevar la cabecera en prono, sí veían el efecto benéfico y disminuían de alguna forma la presión intracraneal. Observen que al acostar un paciente de esta forma, ustedes van a notar que la presión hidrostática del cráneo, cuello, tórax y abdomen es la misma, ¿cierto? Y al sentarlo, observen que la presión hidrostática es mayor en el tórax y en el abdomen y menor en la cabeza. Lo que se nos olvidó muchas veces es que el drenaje no se hace solamente al espacio epidural del cráneo, sino hay que involucrar el espacio peridural de aquí de la columna, que también ayuda a disminuir la presión intracraneal. ¿Lo quieren ver de una forma más impactante? Paciente, este fue un estudio a finales, aquí me equivoqué, aquí dice, no, aquí está, sí es este del estudio. Este salió a finales del año pasado, en donde agarran 5 pacientes y los ponen a 90 grados. Y al ponerlos a 90 grados bien amarraditos, observen cómo caen las PIC. Las presiones intracraneales caen de una forma bastante grande. Y al tener la cabecera elevada solo 30 grados, observamos que mejoran las presiones intracraneales, pero nosotros no encontramos de alguna forma que se alteren presión, perfusión cerebral, PTO2 o las otras variables de perfusión cerebral. Entonces, si vamos a pronar, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlo lo más cómodo posible, mantenerlo contra el reverso, la cabecera centrada para pues, permitir el mayor retorno venoso o el flujo hacia la aurícula derecho, y si es posible, drenar, pues que se tenga lo que se tenga que drenar. Poder mecánico. El poder mecánico hace daño y aquí en este estudio toman 12.6 joules por litro como el punto de corte a partir del cual hace daño el poder mecánico. Es bastante bajo, pero miren aquí que es esta población la que más se perjudica con el poder mecánico y son los pacientes no obesos. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido, principalmente cuando rotamos en Buga, es que el manejo ventilatorio del paciente obeso muchas veces se maneja con poderes mecánicos un poco altos y permisibles, ya que toda esa energía, todo ese poder mecánico va a distribuirse al componente elástico estático, que corresponde a la caja del tórax. Es decir, toda la energía va al tórax y la mínima energía iría al parénquima pulmonar. Por lo tanto, pues, esos pacientes tolerarían presiones más altas de la vía aérea. Entonces dijeron, ¿y si no lo puedo pronar, qué hago? Pues poner gordito al paciente. ¿Cómo? Entonces, están en un estudio que es el arter prono, que es colocarle pesas en el tórax para aumentar el componente elástico estático y toda la energía vaya dirigida directamente hacia el tórax, con unas presiones de 100 gramos, bueno, con un peso de 100 gramos por cada kilo que pese el paciente durante 3 días y van a ver cómo les apenas están reclutando, hasta hoy por la mañana todavía seguían reclutando los pacientes. Áreas de debate. Entonces, primero, manejo hídrico. Pacientes con trauma craneoencefálico se debe manejar con líquidos, manejarlos con neutros o ligeramente elevados para asegurar una adecuada perfusión. Es decir, para que el río no se seque. Ustedes ya saben. Segundo, si nosotros en el SDA, nosotros qué tenemos en cuenta con el estudio FACT, llevarlo a balances negativos. Entonces tenemos esa discordancia, personalicemos al paciente. Corticoides, según el CRASH, ya dice que trauma craneoencefálico haría mayor daño, pero en ese DRA temprano habría beneficios. Por lo tanto, personalicemos el paciente y ya se lo dejamos pues a cada quien. Datos para llevar a la casa. Datos para llevar a la casa. Entonces, los datos para llevar a la casa son los siguientes.
los pacientes con trauma craneoencefálico y SDRA se manejan igual que los pacientes sin trauma craneoencefálico. Sin embargo, si tenemos el escenario trauma craneoencefálico y presión intracraneal elevada, trauma craneoencefálico, presión intracraneal elevada y SDRA, tenemos que tener cuidado con los valores de la PIC. ¿Ya? Si vamos a meter más presión positiva de la vía aérea en forma de volumen, en forma de presión, tenemos que tener cuidado y monitorizar adecuadamente los valores de presión intracraneal. Esta es una forma muy adecuada que también salió a finales del 2023, donde convergen las dos estrategias, las estrategias neurocríticas y las estrategias de SDRA. El manejo neurocrítico se hace por tiers. Tier 1, Tier 2 y Tier 3. Tier 1, manejar al paciente normo. Normo como usted quiera. Normo mediante Mantle, mediante GhostCap, mediante dibujen el paisaje y pongan los dibujitos que ya lo hemos practicado, ¿cierto? Maneje al paciente con el manitol, perdón, con solución hipertónica por encima de manitol, haga la derivación externa o manejo anticonvulsivante. Las presiones siguen elevadas, vamos a Tier 2. El Tier 2 ya habla de parálisis neuromuscular y realizar también test de Schilling para evaluar qué tanta autorregulación presentamos con el paciente. Y el Tier 3 está encaminado hacia el manejo con el coma barbitúrico y por último, sí considerar la craneotomía descompresiva, tal como lo muestran los estudios de CRA Rescue ICP y ASDH. Aquí tenemos esta estructura en el cual vemos que aquí abajo está el Tier 2, el Tier 1, el Tier 2 y el Tier 3. ¿Qué pasa en los pacientes con SDRA leve? Con SDRA leve, en amarillo, tenemos que optimizar en todos los casos el manejo de ventilación protectora. ¿De acuerdo? Y también empezar bloqueo neuromuscular, pero para manejo de Tier 2 y Tier 3, no para manejo de SDRA. ¿Listo? SDRA moderado. Si tenemos SDRA moderado, sigue lo anterior, pero también en el moderado considerar el prono, pero aquellos que llegan hasta Tier 2. Considerar también ECMO, si están en este punto de Tier 2 o Tier 3, y observen ustedes que el Tier 3, que era barbitúricos y craneotomía descompresiva, se bajan al Tier 2. O sea, que pacientes que ya están en Tier 2 ya se puede considerar en craneotomía descompresiva o llevar a como barbitúrico y pues ya dependerá del médico si utiliza o no los vasodilatadores pulmonares. Y por último, el más desastroso de todos es el SDRA severo. Y miren que en el SDRA severo, lo único que cambia, se hace todo lo demás, pero en el SDRA severo ya consideran pronar a aquellos pacientes con TIR 3. ¿Qué preguntitas tienen? Muchísimas gracias por su amable compañía y atención. Gracias. Papel Pipe. del sistema colinérgico de la discusión alveolar. Papel del sistema colinérgico. No sé. Porque es que no me quedaba claro en la fisiopatología. Hay tres líneas. Y uno es el sistema colinérgico, cómo baja las citoquinas. Principalmente el factor beneficio, una 6. Pero como el sistema, a su vez, induce disfunción del endotelio, disfunción de los macrófagos alveolares, Ya. que llevan a liberación de citoquinas con activación del sistema simpático y mayor descarga, porque es lo que se viene denominando hace 10 años fisiología de redes. Entonces, hay una cosa acá, Pipe, y es el papel colinérgico. Nosotros lo estudiamos la vez pasada, pero fue digamos, en otro escenario, es en el contexto del evento cerebrovascular isquémico. Prácticamente tienen las mismas vías fisiopatológicas. Y es por un aumento, es en el receptor de acetilcolina 7.
Y este receptor de acetilcolina 7 lo que va a hacer es formar, pero más citoquinas antiinflamatorias, más que proinflamatorias, por un lado, y va a generar también inhibición de los macrófagos y de las natural killer. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros observamos la vez pasada y que nosotros lo mismo estábamos estudiando, y es que los pacientes que tienen una respuesta colinérgica van a tener una respuesta evidentemente parasimpática, pero también antiinflamatoria, que sería una de las razones por las cuales se hablaría de inmunosupresión en estos pacientes también. Porque eso explicaría, de alguna manera, el pulmón no es estéril. Entonces, no es que de alguna manera las bacterias viven al pulmón, sino que esa inmunosupresión pulmonar asociada al evento neurológico primario lleva a que los nichos pulmonarios de bacterias empiecen a crecer y entren las neumonías. No necesariamente asociadas al ventilador ni a la translocación que se da de gas intestinal. De hecho, lo que hay que entender también es que hay una bioma pulmonar y eso es lo que hemos nosotros peleado siempre y lo que hemos visto. Más o menos de 2010 para acá se habla que hay una bioma pulmonar, o sea, el pulmón no es tan estéril como se dice y está siendo más bien atenuada por digamos que está más bien atenuada por la acción de los macrófagos. Pero esos son los que principalmente se afectan cuando hay una lesión. Pero eso no estaría dentro de la teoría del quirúrgico, esa migración de los macrófagos y neutrófilos, porque si esa relación que usted dice de la actividad colinérgica, pues eso lo vemos en todos los pacientes con estrés, ¿no? Eso sería todo lo que sería la contrarregulación de la primera fase del CIRS, que sería el SCARS, que de hecho eso yo lo he estudiado mucho en el último año, si en estábamos lo que revisamos de ADI, eso que la parte de la fisiopatología de esa disrupción del sistema nervioso autónomo en cualquier tipo de estrés, también es muy malo esa contrarregulación si se queda perpetuada en el tiempo. ¿Por qué? Porque entonces ya esos pacientes se vuelven anérgicos. ¿Y qué hemos visto con el ANI? Que pacientes en el tema de la energía, que es esa variable que muestra la modulación del sistema nervioso autónomo como tal, o sea, ese balance entre el simpático y el parasimpático, esos pacientes tienen energías muy bajitas. Pero hablando en general de la respuesta al estrés, ¿no? Es que pasa, claro, lo que pasa es que la respuesta al estrés, digamos, se presenta de forma simultánea. O sea, el pro y el anti se presentan de forma simultánea. Cuando ya va en el triple hit, ya es la antiinflamación la que está por encima de la proinflamatoria. Sería la primera parte del virus, ¿no? Esa migración de neutrófilos y macrófagos a nivel alveolar. Exactamente, sí, señor. Y dos sería la parte del que la podemos evitar nosotros, que es con la ventilación mecánica protectora o que se está llevando más individualizada. Sí, señor. Y el HIT3 ya es lo que usted mostró, lo último que usted ya mostró, que estos artículos, esa relación del cerebro-intestino. Sí, señor. Cerebro-intestino, ¿no? Sí, señor. Aquí hay una... El problema es que la inflamación es tanta, algo que inmunológicamente el pulmón es muy sensible, por eso tanta descarga de catecolaminas y de citoquinas. Por eso los pacientes que tienen patología pulmonar elevan tanto el lactato y por eso el lactato se viene ahorita hablando que no es tan importante en patologías neurológicas, porque el pulmón es tan sensible que fácilmente en esos pacientes neurocríticos uno no se lesiona con el ventilador. Por eso hay que limitar mucho la carga histórica de la energía que yo le pongo a ese ventilador. De acuerdo. De acuerdo. Aquí hay... El poder mecánico del neuro es propio de pacientes neurocríticos. Ese es propio de pacientes neurocríticos. Un poco los pacientes, uno de los problemas que teníamos de cómo ventilar a estos pacientes, que los sacan de los estudios, ¿no? Por ejemplo, en Crohn, de los criterios de exclusión. Sí, señor. Paciente con patología neurocrítica, ¿no? De hecho, todos los estudios que se mostró aquí son pacientes neurocríticos, por eso las muestras no son tan grandes, ¿no? Esta es la que usted me decía, profe, sobre el poder mecánico en pacientes neurocríticos. Todo el paciente neurocrítico. Sí, todo es neurocrítico. Es un avance muy grande. Todo es neurocrítico. Para esa población específica, Sí. ¿no? Sí, todas las partículas aquí son de neurocrítico, profe. Sí. Y... Pero es muy bueno, pero es un inicio, no es retrospectivo. Sí, señor. O sea, es como un análisis del MIMIC 3, que ese ya es, que evalúa como
que es como un avance epidemiológico de todas las, de un manejo pues del trauma craneoencefálico a nivel pues de una corte, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ya la última pregunta. Hágale. La esencisteína ha inducido por pacientes con traumas de En acetilcisteína, lo busqué, no lo encontré, no hay. Que yo sepa, en acetilcisteína, hasta donde yo sé, teóricamente sería pues sería antiinflamatorio, pero no lo muestran como de manejo. Sí. Incluso en acetilcisteína en patologías pulmonares estériles, inducidas por otros. Sí, pero digamos que digamos, no es como la recomendación usarlo a todos, pero está pues en proceso de investigación. Acá hay una pregunta que nos hace David González, y David dice acá, ¿el Doppler transcraneal podría tener utilidad para medir en tiempo real el impacto de la ventilación mecánica en flujo cerebral? Yo creería que sí. Lo que pasa es que sí se puede extrapolar, y ese es un test de Schilling que uno lo podría hacer. Si un paciente de alguna forma le coloque el Doppler transcraneal, encuentra cierta velocidad, y al colocarle, qué sé yo, PIP, y encuentro que esas velocidades se aumentan, muy seguramente el paciente no está autorregulando y se está saliendo de la meseta. Esa sería una buena pregunta de investigación, pues para quien le interese. Sí, claro. De hecho, eso se podría hacer, probar pacientes con SDRA severo y ver cómo se comporta. Claro que sí, esa sería como la hipótesis que uno tendría, ¿no? Creo que Claudia preguntó algo aquí abajo. Pero... Que de hecho, cada vez, hijo, lo comentamos ayer, ¿no? Pues el tema de ver en qué punto de la curva de autorregulación está el paciente, analizándolo con base en las velocidades de flujo. Claro. Ayer específicamente sobre el tema de las soluciones hipertónicas y en qué punto de nivel de presión y de perfusión a partir de presión arterial media debemos tener a los pacientes, no estandarizarlos. Exactamente. Que sistólicas por encima de 95 en general o por encima de 110 en caso de eventos isquémicos. No se puede estandarizar porque esos pacientes, muchos de esos pacientes van a tener la onda de autorregulación desviada hacia la derecha. Pero van a requerir presión de presión alta. Eso mismo podría, porque eso sí se está estudiando y hay varios grupos que están dándole fuerte a eso. De la misma forma, podríamos evaluarlo en la parte ventilatoria, cómo responden las velocidades de flujo al PIB. Sí, señor. Las velocidades de flujo y el pronto subrogado, pues sería el flujo sanguíneo cerebral. Creo que sí. El problema del Doppler transcraniano, nosotros que lo hacemos muy seguido, es que hay mucho porcentaje de pacientes que las ventanas son muy complejas de medirlas, de obtenerlas, perdón. Sí, pero ahí hay una cosa que me parece valiosa, y es que usted le hace el transcraneal y le da un valor. Así esté mal tomado. Pero si ve que ese valor se sube, eso quiere decir que ese paciente no me está autorregulando. Y lo otro es, o sea, el cambio, el delta. Antes de definir cuál va a ser su nivel de base, tienen que hacer varias análisis de flujo, en diferentes, de pronto, corrección del ángulo, aunque muchos artículos dicen que uno no debe corregir el ángulo del Doppler transcranial, pero si no tiene buena muestra, usted lo podría corregir, y dependiendo de las velocidades, quedarse con las velocidades más altas, y ahí tomar la basal. De acuerdo. Y a partir de ahí hacer el análisis. De acuerdo. Hablando pues de Doppler transcranial. Sí, y aquí Claudia también pregunta que cómo sé que la PIP es la causante del aumento de la PIC y no la misma lesión cerebral. Bueno, entonces, dependiendo de la distensibilidad. Podría ser un punto para tomar eso, podría ser el análisis de velocidades de flujo. Velocidades de flujo. Basal, y a partir de ahí cómo está. A eso voy. Esa es una forma que uno puede hacer. Se eleva la PIP 2 puntos, y uno evalúa qué tan seguro es hacer la elevación de la PIP. Si se eleva la PIP y hago daño, pues no lo hago. Ahora, con la sola morfología de onda de PIP, uno se da cuenta si ese PIB está teniendo una repercusión en la PIB. Solo con la sola morfología del PIB y con el análisis de la monitoría de PIB. Ahora, lo malo es el paciente que se jodería sería el paciente que no tiene monitoría de PIB como base. Claro, pero ahí tendríamos que irnos al Doppler transcraniano, a las análisis
de velocidades de flujo. Pero si tiene PIC, sí es muy claro que sí se va a ver, sí se va a ver afectado. Claro que sí. Usted ve, antes de hacerle, ya sea que le va a hacer, ya vaya a hacer una maniobra de regulamiento, usted mostró que No, cada vez la hacemos menos y no lo deberíamos hacer. O si usted le aumenta el PIB a ese paciente, ¿cómo va a tener el cambio en la morfología de onda? O sea que tendría que verse antes y después de. claro, y aquí dice, y ahí dice, no todos tienen monitoreo de PIC, claro, pero ahí viene el subrogado que la única opción que tenemos es utilizar un Doppler transcraneal. Por eso, De ahí por se eso sur- estoy, por eso de ahí está, ahí, ajá. yo creo que ella está viendo los comentarios, ¿no? Sí, El que se jode, que no tiene PIC, que van a ser muchos, ¿no? sí, claro. Ahora, usted lo mostró también, vaina del nervio óptico, Ajá. cómo se comporta la vaina del nervio óptico basal y luego con el ajuste del PIC. Sí, acá el profe Vieda dice, el Doppler no sirve en tiempo real en pacientes con vasorregulación cerebral perdida, para ello es mejor la presión tisular de oxígeno. Sí, pero son herramientas que uno tiene y que lo que uno tiene a la mano es En autorregular, autorregulación cerebral perdida. vasorregulación. Debe ser autorregulación. Pero ¿en qué tipo de pacientes será que usted se está refiriendo? Porque antes lo contrario, o sea, el Doppler transcraniano, si uno tiene la autorregulación desviada, Claro, antes lo va a poner en el punto, en el mejor punto de acuerdo. en el cual usted va a tener ese paciente desde el punto de vista de presiones arteriales medias y presión sistólica, hablando de la parte cardiovascular. Ujú, Y uno lo ve. de acuerdo. Y ya hemos hecho ese ejercicio. Por ejemplo, pacientes que se hipertensan mucho, que hacen eventos, hablando de neurocrítico en general, no estamos hablando Sí, de no, neuronas, lo digo en general. por ejemplo, 220, 120, y comienza a tener esa tendencia. ¿Hasta cuánto le bajo la media a los pacientes? No, ¿Lo voy a bajar sí, de las 65? Muy probablemente si se lo bajo a las 65 me lo jodo. sí, Entonces tiene que ir paulatinamente analizando con el Doppler cómo están las velocidades de flujo y en el momento en que ya se comience a perder esas velocidades óptimas de flujo, ahí podríamos decir que sería el punto óptimo de presión media. Yo no estaría tan de acuerdo en esa afirmación. No sé qué opina usted que el... No, sí, pero- sí, igual lo que hay que entender ahí que son las herramientas que uno tiene. Y con esas herramientas, pues nosotros seguir manejando. Con Y lo ahí que vamos podamos avanzando tener, ya. lo que Y hablábamos buscamos ayer con otras los neuros, la monitoría multimodal. Exacto. Y tenemos que volver a recuperar, usted que está ahorita rotando en la UCI, el tema de la saturación venosa del uso de la yugular. Ujú. Bueno, Porque acuérdense que eso nos puede dar un indicio de cómo está la perfusión cerebral global. bueno, señor. Presión intracerebral de oxígeno, saturación venosa del uso de la yugular. Porque el pic de entrada le va a estar disminuyendo el retorno venoso y eso es que se va a ver afectado en aumento de la presión intracraneal. Listo. Bueno, listo. De pronto se hizo lo organizó muy bien la exposición, me parece, porque le pusiste la evidencia que hay en PIC, reclutamiento, y Pro- de pronto y para volúmenes. otras. ¿Ah? Y volúmenes. Y volúmenes, perdón, claro, y volúmenes y requerimientos de oxígeno. Sí. De pronto para una siguiente fase, un punto 2 de esta charla, los dos puntos, el previo y el después, o sea, la ventilación mecánica de la secuencia de intubación de estos pacientes, Sí, se le tiene. Ajá. de la secuencia de intubación de estos pacientes y cuál es el momento óptimo de sumar estos pacientes, sabiendo que estos pacientes Sí. tienen una alta tasa de falla en la extubación, pero altísima tasa de falla en la extubación. Aquí está. Cuando se hace traqueostomía temprana y uno utiliza un puntaje que se llama ENIO. Y es con eso nosotros hacemos las extubaciones y hemos disminuido la necesidad de traqueostomías tempranas. Una tasa altísima de fallo en estos pacientes. Sí, claro. En la literatura, ni siquiera Desde la y uno lo ve en nuestra práctica, del 45 al 50%. Sí, ahí tenemos, pues nosotros utilizamos este puntaje y según este puntaje, pues ha sido como una guía donde se ha logrado. Hay que revisar porque ahorita está entrando nuevamente el tema de valoración de cómo está el desacondicionamiento diafragmático. Sí, sí, sí. Eso. Es un punto más que Y uno complementa estos puntajes con el alantría, con el Z-score y con el TRAC, dependiendo si tiene trauma craneoencefálico, evento cerebrovascular o hemorragia intraparenquimatosa.
Entonces, ya también sería como otra charla que podríamos. Sí, la verdad, Podríamos. Listo, profe. ¿Ya? Bueno. El prono, en fin de cuentas, que Sí, sí, pero con cabecera elevada. pero, Sí, pero con cabecera elevada. Entonces, posiblemente sí les va muy bien. Ahí está. pero fueron 5 pacientes, ¿no? Dígame. Es una serie de casos, ¿no? No, la del prono fue esta, la grande, que es esta de acá, que agarra 10 estudios con 111 pacientes, de los cuales estudios chiquitos, que son estos de acá, que son estos estudios de aquí, que ya le voy a mostrar, profe. Esos estudios, que son estos estudios de acá, dijeron que aumentaba la PIC. Por eso, el grande le da duro a la prono. Pero miren A que, la PIC bastante. pero de todos estos de acá no mejoraba PIC, no mejoraba, no hubo ningún cambio, porque le subieron la cabecera, porque le subieron, por eso la clave está en la... Tenemos una serie de casos de 5 pacientes, ¿no? Sí, pero esta era para mostrarles cómo la cabecera elevada mejora. O sea, me gustó mucho poner esta porque aquí los ponen a 80 grados. O sea, los ponen casi sentados y los amarran. Trabajo enorme para los jefes. Sí, así los amarran como en Indiana Jones en la Y para los del terapeutas. templo de la perdición. Así. Les dan la vuelta y todo. Eso, más o menos así. Bueno, muchas gracias a todos. Muy amables. Hasta luego. Gracias. Chao.